Bien, estoy con Martín Medina, él es politólogo y además un analista político que siempre está a disposición para charlar con nosotros. Martín, bienvenido. Muchas gracias por la invitación y saludo para todas las personas que nos están acompañando. Bueno, Martín, a ver, ¿cómo hacer un análisis breve, si se quiere, ¿no?, de estos últimos 6 meses o estos primeros 6 meses en realidad de un gobierno nuevo y una transición importante en Argentina, ¿no? Sí, hay varias cuestiones que se podrían desglosar al momento de ver qué pasa a nivel nacional con el gobierno. Una primera parte podríamos decir que hubo ya un mea culpa de decir que no se está comunicando correctamente a la población. Comunicando. No se está comunicando correctamente y no se está teniendo timing político. ¿Qué significa? Que muchas cuestiones quedan tapadas por otros problemas o no se comunica de manera adecuada. Ejemplo clásico, lo que ocurrió con el Panama Papers. Sí. Justo esa semana el gobierno nacional iba a dar a conocer, lo dio de hecho a conocer, varias medidas, varias propuestas que se habían enviado al Congreso de la Nación, pero que quedaron subsumidas a lo que ocurrió afuera. Entonces está faltando por un lado timing político. Por otro lado vemos que dentro del gabinete nacional muchos de los funcionarios no saben, de los ministros, no saben manejarse con el tema de los medios masivos de comunicación. Lo vemos muy nerviosos. Uno contradice al otro muchas veces. ¿Qué es lo que ocurre allí? Recordemos que es un frente el que llegó al gobierno, no es un único partido político. Bien, pero antes de esto, Cambiemos hizo una muy fuerte campaña y muy buena mediática, digamos, si uno se pone a desglosar o analizar un poco lo que fue su campaña mediática en las elecciones y fueron acertadas. De hecho, lo llevaron a la presidencia. Sí, ¿Qué pasó después? Claro, mucho manejo de redes sociales, muy acertado, pero recordemos que eso era en la campaña, no en la gestión de gobierno. Cuando vos tenés que comunicar desde el gobierno, tenés que usar otro vocabulario y otros canales a la hora de dar cuenta de qué políticas públicas vas a dar a conocer, quién las va a dar a conocer y cuándo se van a dar a conocer. Estos factores son importantes y es cierto, es un gobierno nuevo, no tiene todavía ni 7 meses dentro del poder, ha enfrentado muchas cuestiones importantes, ha tenido algunas equivocaciones relevantes y siempre teniendo como norte el año que viene. Recordemos que el año que viene hay elecciones legislativas, las de medio término que se les suele llamar. Varios de sus ministros, incluso funcionarios o diputados, legisladores y demás, reconocen incluso a nivel público, a nivel comunicacional, decir, bueno, no nos equivocamos con esta medida, o hay que retrotraerla, o hay que volver a revisarla. ¿Es bueno eso para un gobierno en transición? Plenamente es. Yo por lo menos lo considero, una opinión particular, es muy positivo porque, y ahí vemos un ejemplo claro cuando fue los 2 cargos para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No era la metodología la adecuada a través de decretos de empezar a gestionar este tipo de 2 vacancias que había, pero sí eran las personas adecuadas. Tanto Rosati como Rosenkrantz son 2 personas que llegan a la máxima judicatura de la Nación por mérito propio. No son personas que jugaron al tenis con un presidente y por ello llevaron a la Suprema Corte. Son 2 personas con unos currículum impresionantes. Ahí el camino fue el equivocado, pero el objetivo final que se tenía, es más, el gobierno se desdijo a sí mismo, se retrotrajo, envió ambos currículum a través de los canales institucionales, a través del Congreso de la Nación, y de hecho van a jurar en los próximos días. Entonces está correcto decir me he equivocado en este corto tiempo. Lo que sí siguen faltando ciertas decisiones relevantes tanto a nivel nacional como también cómo se posiciona la Argentina a nivel internacional, es decir, con quién vamos a volver a hacer alianzas. Recordemos que la Argentina se empezó a alejar un poco más del ALBA ahora, ¿sí? Está mirando más hacia Norteamérica, estamos mirando más hacia Europa. Hay una reconfiguración del escenario político argentino de política exterior, es decir, de fronteras hacia afuera. ¿Es coincidente con el perfil del presidente o es una política de Estado, digamos, que toma la de Cambiemos? Totalmente. Yo considero que es una política que va más de acuerdo a abrir ciertos canales de diálogo y negociación con países que estaban vedados anteriormente. Claro ejemplo, Estados Unidos. Estados Unidos fue una mala palabra, se puede decir, durante mucho tiempo para la Argentina. Lo que pasa es que era uno de los países al cual nosotros le vendemos muchas cosas. No es un país más los Estados Unidos, son la potencia mundial en este momento. Nos puede gustar o no su manejo ideológico, su manejo interno, eso ya es otra cosa. Pero si tenemos políticas de Estado y apuntamos a fortalecer las alianzas que tiene la Argentina externamente, hay que abrir un poco más las fronteras. No tenemos que quedarnos solo con Venezuela, Brasil, los países del Mercosur. Hay que mirar un poco más allá. Fíjense que estamos teniendo reconfiguraciones dentro de Europa también que son muy importantes. Y que empoderan cierta forma a Norteamérica, ¿no? Exacto, exacto. ¿La Argentina socialmente, ¿perdona equivocaciones de un presidente? Sí, yo considero que sí. Si son equivocaciones que ese mea culpa es a tiempo y el propio
presidente de la Nación lo ha dicho? Yo considero que sí. ¿Por qué? Porque son personas comunes y corrientes como nosotros que están ejerciendo funciones públicas nada más, pero que se equivocan. En el gobierno anterior no había mea culpa. Eso ya hay un cambio también, una modificación muy importante. Era este el camino y no había alternativas, no había mea culpa. Ahora ya se muestra tal vez algún tipo de modificación con respecto a los 12 años que tuvimos en el gobierno anterior. ¿Pasó el tiempo del gobierno nacional de hacer esta comparación en cuanto a lo económico, en cuanto a, vamos a hablar un poquito de corrupción también, que sin duda es uno de los temas importantes a nivel nacional, ¿no? Pero digo, ese tiempo que tenía el gobierno, digamos, de jugar con estas cartas de lo que hacía el gobierno anterior? No, yo considero que este año, todo este año, recordemos que, como decíamos al principio, el año que viene va a ser elecciones y es donde se va a demostrar, bueno, estas fueron mis ejecuciones desde el gobierno. Ahora hay que ver el año que viene si se aprueba o no por parte de la población, ¿en dónde? En las urnas, donde se va a ejercer. Recordemos que son solo elecciones legislativas el año que viene, eso es importante también tener en cuenta. No se juegan cargos ejecutivos, pero es una elección muy relevante, ¿por qué? Primero porque mostrás la diferencia con el gobierno anterior. Segundo, recordemos que Cambiemos necesita urgentemente mejorar su bloque en diputados. Senadores es mucho más complicado porque la tienen más difícil. En diputados es un poco más fácil el poder llegar a una mayoría, ¿sí? Pero en Senado es mucho más difícil. ¿Les serviría tener este acuerdo, digamos, en diputados y en senados no? ¿O sí, tiene que ser les serviría. No, les serviría plenamente. ¿Por qué? Porque si vos negociás con diputados teniendo una mayoría, después es más fácil con el Senado, porque el Senado no negociás con los senadores. ¿Con quién negociás? Con los gobernadores, que son los que bajan línea al Senado. Por ejemplo, aquí en la provincia de Misiones, uno de los el líder del Frente Renovador ya ha dado una orden directa el año pasado, recordemos, que todos los diputados del Frente Renovador sí o sí tienen que apoyar las primeras propuestas legislativas que lleva a cabo el gobierno de Cambiemos. Eso se está llevando a rajatabla. Se pone en práctica la gobernabilidad, digamos. Exacto, dar un apoyo por lo menos a los primeros famosos 100 días que ya nos pasamos de gobierno, sí. Pero eso teniendo en cuenta de que la provincia también depende de los fondos nacionales. Exactamente, igualmente sigue habiendo una conveniencia, si quiere política, de seguir teniendo un espíritu crítico en algunas medidas, ¿no? En algunas medidas sí, se ha demostrado eso muchas veces. Es más, recordemos que la semana pasada, si mal no recuerdo, los diputados nacionales por Misiones se han abierto, se han alejado del bloque Frente para la Victoria. Lo mismo ha hecho un grupo no minoritario que es el Delirio Pérsico, ¿sí? Movimiento Evita, que también están restando apoyos. ¿Y qué es lo que hacen cuando se abren del bloque? Abren la puerta para negociar. El bloque del Frente para la Victoria no va a negociar muchas cosas, pero el resto de los bloques más pequeños sí van a negociar con el gobierno de Cambiemos. ¿Perjudica la relación Pasalacqua-Macri? No, yo considero que no. Macri, es más, tenía previsto venir la semana pasada o esta semana, recordemos, pero por una cuestión de un accidente doméstico no lo hizo. Eso va a ser un respaldo también a nivel provincial de decir, bueno, la gestión vamos a trabajarla juntos. Lo que sí, y hablamos de casos de corrupción, lo que sí se va a hacer un estudio específico de cada una de las obras que se están haciendo con los fondos nacionales para tratar de determinar si hubo o no algún desliz, como se suele decir, de algún gobernante, algún desliz de algún funcionario, por los temas de los casos de corrupción que estamos viendo en los últimos meses en el país. ¿Cuánto golpeó justamente la imagen, no? Digo yo, mediáticamente se maneja de una forma y uno después la interpreta. Digo, ¿cuánto perjudicó los casos de corrupción o el conteo de plata directamente en la televisión hacia un peronismo que todavía se venía resistiendo a un tiempo anterior, ¿no? Bueno, ahí yo considero que hay dos factores importantes. Uno, la imagen de este último caso con el famoso monasterio de los casi 9 millones de dólares, pero me parece que mediáticamente hablando la imagen de ese conteo de dólares en la Rosadita es mucho más perjudicial todavía. La impunidad que hubo en ese caso, ¿sí? A la hora de contar esos recursos como si fueran... estuvieran contando otro tipo de dinero y parecía que hasta era algo habitual, no era algo excepcional, que había mucha gente alrededor. Yo considero que eso, más que al PJ, golpeó mucho más al kirchnerismo mismo, ¿sí? Porque ahí estaba el núcleo central que trataba de defender a toda costa, por ejemplo, un Julio Devido, que también va a ser investigado, todavía no ha perdido los fueros, pero le han aprobado los allanamientos que sabemos que se llevaban a cabo en su domicilio particular, tardíamente a mi manera de entender, pero bueno, sabemos que la justicia tiene también sus tiempos legales distintos, ¿no? Pero esto ha golpeado el núcleo duro del kirchnerismo.
Concretamente el caso de Debido es un caso emblemático, digamos, porque ha sido uno de los superministros, como se lo llama Exacto, mediáticamente. exacto. Pero Y digo, no nos olvidemos también de Milagro Sala, que también otro que fue la primera referente. señal, si se quiere, Exacto. ¿no? Pero ¿se va a encontrar algo, digo, en el allanamiento o también forma parte de una estrategia política? Y bueno, eso lo dirá el tiempo. ¿Cómo se maneja esto políticamente? Vamos a ver quién saca los réditos, quién saca las consecuencias políticamente hablando, lo vamos a ver con el tiempo. De que sí ha salido golpeado el kirchnerismo por estos dos casos emblemáticos que estábamos comentando, 3 casos emblemáticos que estábamos comentando, nos olvidamos de otros tantos más, eso es seguro. Por último, Martín, quedan los 6 meses restantes del año, se vienen los 6 meses restantes del año, te pido un análisis económico en lo que puedas y en lo político, ¿no? Bueno, lo que se está esperando es la famosa reactivación económica que, a mi manera de entender, no vamos a ver en este segundo segmento del año. Es más probable que se vea recién para marzo o abril del año que viene. Los recursos del exterior, ¿se acuerdan cuando habíamos arreglado la Argentina arregló con los holdouts, con los fondos buitre? Todavía no han arribado. Vinieron a cuentagotas algunas cuestiones más que nada a nivel automotriz, pero nosotros no lo vemos muy reflejado. Es más que nada en provincia de Buenos Aires y algo en provincia de Córdoba. Lo que sí se va a tener que movilizar mucho más la economía desde abril del año que viene es para las elecciones, como decíamos al principio, legislativas que vamos a tener. Martín, te agradezco mucho y antes de irnos tenemos la diplomatura ya en la cátedra, ¿ya estamos dando? Ya estamos arrancando en el mes de agosto la diplomatura en marketing político en la Universidad de la Cuenca del Plata, ¿sí? Para finales del mes de agosto estamos iniciando, así que todas las personas que estén interesadas, recordemos que el profesor Ricardo Rubier es uno de sus directivos junto con Mario Riorda, y todas aquellas personas que quieran información sobre esto al correo ingresoposadas@ucp.edu.ar, todo con minúscula y todo junto, o al teléfono 44 24 700. Perfecto, Martín, gracias. Muy amable. Nos reencontramos el próximo miércoles, con más Día de Miércoles.